Nos vamos a centrar en la diabetes en nuestros peludos perritos. Es una enfermedad endocrina bastante fastidiada y crónica en nuestros peludos. ¿Qué es una diabetes canina? Nos vamos a centrar en la diabetes en nuestros peludos perritos. También puede tener una diabetes felina, de la cual hablaremos próximamente. Pero vamos a centrarnos porque es una enfermedad endocrina bastante fastidiada y crónica en nuestros peludos. Concretamente, la diabetes en perros es una enfermedad crónica que va a afectar a todos los órganos. ¿Pero qué es realmente la diabetes? Sabéis que, al igual que humana, nuestro protagonista es la insulina o el páncreas, nuestro queridísimo páncreas. Bueno, pues este páncreas una de sus funciones es generar una hormona llamada insulina en el organismo de nuestro perrito. Y es que no la genera. ¿Qué puede producir? ¿Qué puede provocar? Pues que si esta hormona no está en sangre, que es la llave para captar ese azúcar, esa glucosa en el organismo de nuestro animal, en el torrente sanguíneo, al no estar, no puede, digamos, esa glucosa entrar en el músculo. Quedaros con que la hormona llamada insulina es la llave para que la glucosa entre en el músculo de nuestros animales y así, a nivel energético, ir gastándola. Si por desgracia ese páncreas no genera esta hormona llamada insulina, esa glucosa va en orden de concentración creciente y no es capaz de metabolizarlo, con lo cual irá a unas altas cantidades en sangre como a nivel de orina. Y ahora os explico cuáles son los síntomas. Pues desde volúmenes de pipí enormes, donde el animal nos viene diciendo es que no se aguanta y hace unos volúmenes muy grandes y muy transparentes, hasta beber mucha agua. Ese paciente está siempre en constante sed y de querer tener un apetito abismal que se llama polifagia, a perder mucha musculatura o incluso a veces tener apatía. Y es que una diabetes, si no se controla, va a comprometer otros órganos, concretamente el hígado. Ya hablaremos de los cuerpos cetónicos y de todo lo que, si una diabetes no la controlamos en nuestro animal, puede haber una cetoacidosis diabética, que no vamos a entrar porque en el mundo de la endocrinología lo que quiero es que detectéis si un paciente de mediana edad, normalmente se da en pacientes, no voy a hablar de razas predisponentes porque todos los pacientes a lo largo de su vida pueden generar una diabetes. Concretamente la diabetes, la forma de diagnosticarla, sabéis, una maquinita que se llama glucómetro y lo que va a hacer por una tira reactiva, es decir, un poquito de sangre, en menos de 3 segundos decirnos a cuánto está de concentración de azúcares, glucosa, en sangre nuestra mascota. Si esto implica que está a más de 300 miligramos decilitro o hay otras unidades internacionales, es sugestivo a padecer diabetes. Será tu veterinario el que decida qué hacer con este perro. Es decir, nuestro perro acude por esas sintomatologías como he nombrado y a raíz de ahí decide hacerle una analítica. Porque nosotros también necesitamos valorar, aparte de la glucosa en sangre en ese momento, valorar si hay otros órganos afectados, como un riñón, como un hígado, como una catarata. Y es que las diabetes son de urgencias, hay que controlarla. O sea, saber que una diabetes canina puede ser primaria, en el sentido de que ese páncreas se ha cansado, tiene una enfermedad y no genera, mejor dicho, la hormona llamada insulina. Otras veces pueden venir por otras grandes patologías endocrinas, llamadas Cushing, de las cuales ya hablaremos, y otras veces por una inflamación de páncreas. Ha tenido una inflamación, lo llamado pancreatitis, y de repente, ¡pum!, ha dejado a nivel endocrino de funcionar esta insulina, con lo cual, pues es de emergencia controlar esa glucosa en sangre para que llegue a los músculos, porque ya decimos, como no hay llave, no genera esa hormona llamada insulina, pues esa glucosa se queda en sangre, cada vez va en aumento, puede fastidiar al animal hasta dejarlo en coma. O sea, imaginaros el riesgo. Una diabetes es de emergencia veterinaria y cuanto antes la pillemos, antes la podremos estabilizar sin que comprometa a otros órganos. Es una enfermedad de desgaste. Una vez que el animal ya tiene una diabetes, tiene que ser chequeado por un veterinario. Pues si ha comprometido órganos, te dirá el veterinario cuántas veces tendrás que acudir a la clínica hasta, digamos, establecer o estabilizar al paciente. Pero es muy importante que no dejéis una diabetes, porque si una diabetes no se coge a tiempo, al final el animal, como digo, puede haber un coma, una muerte,
puede afectarle incluso a los ojos. Una catarata diabética es de urgencia y puede dar una ceguera súbita. ¿Qué hacemos los veterinarios? Pues bien, primero y primordial, una muestra de orina acompañada de una muestra de sangre. Si el paciente está en ayunas, mejor, porque aquí lo que se trata es de, si el paciente está a 12 horas de ayunas y la glucosa, ya os digo, se me pone en más de 300, bingo, es una diabetes. Y es de emergencia tratarla. ¿Qué hacemos los veterinarios? Pues tenemos nuestras grandes insulinas. Hay diferentes insulinas. Dependiendo del riesgo, se pone, digamos, una de vida corta, de vida más semilarga. Es decir, no me voy a meter en el tratamiento. Pero lo que hace el veterinario una vez que manda sangre para ver orgánicamente los órganos que están afectados es controlar que esa glucosa entre en el músculo del perro, con lo cual lo que pone es esa hormona que le falta, que no secreta nuestro páncreas, y es la insulina. A raíz de ahí el veterinario lo que hace con tu mascota es primero valorar. Cada 2 horas se extraen muestras de sangre, hay pacientes que se mandan a casa por estrés y cada 2 horas nos lo va trayendo a la clínica, o hay pacientes que se quedan en una jaulita y lo que se hace es cada 2 horas mínimo, cada hora como lo estipule, pero normalmente es cada 2 horas, pues se hace con el glucómetro, con esa maquinita, ir controlando las glucosas de tu perro, las concentraciones de azúcar en sangre. Normalmente en la clínica pues se dice que en unas 8 horas, lo suyo es cada unas 12 horas saber cuál es la curva de glucosa de tu animal. Entonces ahí decidimos si tu animal necesita insulina o no. ¿Qué pasa? Que esto, ya digo, es endocrinología. Tú puedes al principio ponerle una insulina, pero no sabes a qué dosis, eso va en función del peso, pero saber que cuando un paciente es diabético siempre se dice que si el dueño entiende o maneja porque tiene familiar diabético, mucho que mejor, porque sabrá que esto es cuestión de paciencia y sobre todo que tiene que tener unas cantidades de comida rigurosas a unas determinadas horas. ¿Por qué? Porque una vez que controlamos la cantidad de comida, sabemos cuánto de unidades internacionales de insulina podemos ponerle y tienen que ser muy estrictos con la hora. Es decir, si tú le das al paciente de comer a las 7 de la mañana y una vez que le das de comer le pinchas la insulina, a raíz de ahí a las 7 de la tarde tendrás que volver a dar el mismo volumen según los kilos de peso y volverle a inyectar insulina, o a veces solo con una vez es suficiente. Por eso os digo que el veterinario tendrá que hacerle tantas curvas de glucosa como requiera el paciente hasta estabilizar esa glucosa en sangre en menos de 300, se dice. Necesitamos que la glucosa en esa curva de 8 o 12 horas siempre esté por debajo de 300. Otra de las cosas que se monitoriza en tu mascota es la orina. La orina tiene una tira reactiva en la cual nos va a decir si es positivo o no a glucosa en orina. Bingo. Si la glucosa en orina es positiva, significa que en sangre va a estar a más de 300. Pero la urgencia de esta curva de glucosa, esa técnica que hace el veterinario, o bien trayéndola a la clínica cada 2 horas para ver a cuánto está la glucosa en sangre, es valorar cuántas unidades internacionales tiene para que siempre, ya os digo, esté en menos de 300. Eso es lo de emergencia, controlar esa glucosa en sangre. Pero también os queda la dieta. La dieta y el control de peso es súper importante. Ya os digo que estos animales, una vez que entran en diabetes, una enfermedad muy crónica, tienen que ser controlados de peso porque le estamos metiendo un volumen de insulina y eso sí, baja de peso puede variar en unidades internacionales. Y por el otro lado, su dieta. Ya os decimos que las dietas normalmente están hechas por que no tengan mucho carbohidrato, ¿vale? Ese aporte de energía que al final se convierte en glucosa en sangre. Entonces, tienes que controlar la glucosa, sí, con esas insulinas que van proyectadas en las clínicas por las curvas de glucosa, pero a modo de casa tenéis que ser muy conscientes de que la dieta tiene que ser estricta en vuestro animal, no se le puede dar nada que no instruya el veterinario y normalmente se le dan comidas cada 12 horas porque ahí es donde vamos a ir inyectando la insulina, y el control de peso. Ya, dependiendo de cómo sea tu animal de estable, pues el veterinario ya una vez que lo regula, decide hacerte pues a los 3 meses, a los 6 meses, al año, un chequeo. Pero estos animales tenéis que ser conscientes de que al final van a requerir un control veterinario. ¿Y cuántas curvas de glucosa? Tantas como necesite si el animal no está estabilizado. Cuando un veterinario entra en esta prueba, normalmente se pone una unidad internacional por kilos de peso, ¿vale? O 0,5. Pero a raíz de ahí, a los 7 días tendrá que volver a verlo y tendrá que volver a pasar otro proceso de curva de glucosa. Ya os digo que hasta que esas curvas de glucosa no estén estabilizadas a menos de 300 en esas 8 o 12 horas de medición, no podemos decir
que tu animal esté estable. Por otro lado, siempre animamos a que tengáis un glucómetro en casa. ¿Por qué? Porque os tenéis que familiarizar con la diabetes de tu perro. ¿Y esto por qué es? La pregunta más frecuente es, ¿y si mi animal de repente deja de comer? ¿Le inyecto o no le inyecto? Pensar que si un animal está estable y la glucosa la tiene en menos de 200, significa que es totalmente normal. Entonces, si ese animal, por lo que sea, ese día no come y yo le inyecto la insulina, al final lo podemos hacer hipoglucémico. Si decíamos que los niveles altos, que decían, bingo, esto es una diabetes, estaban por encima de 300, saber que una hipoglucemia es en menos de 60. Con lo cual, si tú te familiarizas con un glucómetro en casa, normalmente se dice que la sangre en casa, como eso es una tira, no puedes ir a la almohadilla del perro a sacar una gota. Normalmente se coge en el canto, digamos, más expuesto de lo que es el pabellón, por la parte que no tiene pelo, la interna, con esa lanceta que trae, se coge una muesca de gotita de sangre, lo pones en la tira reactiva del glucómetro y a raíz de ahí te dice a cuánto está en ese momento. Con lo cual, una diabetes es peligrosa, pero una hipoglucemia también lo es. Entonces, si tenéis la duda y el animal lleva mucho tiempo estable, si un animal no come, se pone incluso en la mitad de la unidad internacional que estabas con esas jeringuitas acostumbrados a poner. Hay otras veces que, ya os digo, estos perros no deben de tener picas, porque eso va a hacer que esté totalmente inestable esa insulina que le pongo, ¿vale? Entonces, os tenéis que familiarizar con tener glucómetros en casa. Ya os digo, podéis sacar esa sangre de la orejita, o también hay gente que se acostumbra a levantar el labio del perrito y ahí con la lanceta hace una muesquecita de sangre y por ahí lo hace. Es decir, tenéis que acostumbrar al perro. El perro depende de esa jeringa de insulina que tú le pones 24 horas o cada 12 horas. Siempre de emergencia tenéis que saber lo que es una hipoglucemia. Una hipoglucemia al final es como en humana. Es un animal que de repente está como borracho, no reacciona, o puede tener muchos vómitos o puede tener diarreas. Entonces, hay veces que no nos pilla en clínica y si tenemos un paciente diabético, creo que tanto el veterinario como el propietario tienen que saber manejar esta enfermedad. Imaginaros que os ocurre una hipoglucemia. La manera de contrarrestarla sabéis cuál es, como en humanas, meter azúcar, ¿vale? Siempre en la encía, debajo de la lengua, se pone azúcar para que se absorba rápidamente, o miel, ¿no? Como vosotros soléis hacer. Pero tenéis que en la clínica, ¿qué pasa cuando hacemos una hipoglucemia valorando una curva de glucosa? Bueno, pues tiene un catéter, se meten fluidos con glucosa y se van monitorizando hasta recuperar al animal. Pero el veterinario os tiene que instruir, ¿vale? El veterinario os tiene que dar todas esas frecuentes preguntas que tenéis de ¿y si no come lo que debe de comer y lo estamos haciendo a una unidad internacional? ¿Y si el animal lo detecto que está nubilado y tal? Entonces creo que la respuesta a dar es: tenéis que enfrentaros a una diabetes, tenéis que conocerla como el veterinario, os tiene que instruir, informar y sobre todo tener ese aparato para cualquier detención de hipoglucemia ante todo, ¿vale? Al igual que de hiperglucemia, tenemos que conocer a nuestro animal con las curvas de glucosa, incluso os animo que la hagáis en casa. Pero los signos clínicos a detectar, ya decís, cuando un paciente no tenemos ni idea de si es diabético o no, los ojitos, ¿vale? Los ojitos es una catarata diabética de urgencia porque la lente empieza a inflarse y puede perder la visión, ¿vale? Tener una ceguera por una presión en el ojo y eso es irrecuperable. Por el otro lado, que beban mucha agua o que hagan volúmenes de pipí y digas, se le ha escapado un pipí en casa, eso no es normal, ¿vale? Y es porque esa glucosa se va a la orina y hace que el animal no pueda retener el líquido. Por eso tienen esa deshidratación y esa sed constante y deben de beber. Y luego no pierden el apetito, pero pierden mucho peso. Ya estaría el caso extremo de la obnubilación, el coma, porque esa diabetes no lo has detectado y al final van al hígado y eso es de emergencia, tienen que ir a un hospital para que contrarresten todos estos cuerpos cetónicos de los cuales hablaremos. Bueno, espero que os haya servido el vídeo de hoy sobre la diabetes canina en nuestro animal. Ya hablaremos de la felina, que es un poquito más diferente. Y si os gustan estos vídeos, darle al like, recuerda que nos ayudáis muchísimo y sobre todo para seguir el hilo de mis conversaciones o de mis charlas, suscríbete, no hay otra. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.